¿Te has preguntado alguna vez si los vampiros realmente existieron? Hoy te llevo a la casa de los vampiros en Pensilvania. Aquí descubriremos artefactos antiguos, documentos secretos y espeluznantes exposiciones sobre estos seres inmortales. Todas las creencias, todos los artefactos y todas las historias, todo lo que puedan imaginar de estas criaturas las encontramos aquí. ¿Qué rituales ancestrales practicaban? ¿Qué historias aterradoras se encuentran sobre ellos? Acompáñame mientras exploramos cada rincón de esta enigmática casa. ¿Te atreverías a entrar? El día de hoy vamos a conocer la casa de los vampiros, un lugar dedicado a todo lo que tiene que ver con estas criaturas. Vamos a conocer sobre ocultismo y sobre muchas cosas más, así que acompáñenme. Antes de ingresar a este lugar hay que aclarar que piden que se mantenga un poco el silencio. Sin embargo, en los lugares que pueda voy a tratar de hablar y de explicarles un poco. Y pues vamos a disfrutar de este lugar, de un lugar totalmente diferente acá en Dolleytown, Pensilvania. Este lugar es llamado el Vampa, la casa de los vampiros en Pensilvania. Un fascinante destino que atrae a aficionados de lo macabro y lo misterioso. Fundada en 1998 por el entusiasta de la historia gótica y mitología vampírica, el Dr. Victor Harker. Este lugar busca explorar y presentar la rica y oscura historia de los vampiros a través de diversas culturas y épocas. Es un lugar muy extraño, un poco tenebroso y aterrador, con muchas historias y muchas cosas que tienen que ver con todo lo de estas criaturas. Encontramos muchas dagas y artefactos como esta silla donde se realizaban exorcismos. Aquí se reúne una vasta colección de estacas y crucifijos, no solo por su valor histórico, sino también para conocer diversas tradiciones y creencias asociadas con los vampiros. Cada pieza de esta colección cuenta con una historia, ya sea una antigua aldea que vivía con el miedo constante de los no muertos o de un cineasta que inmortalizó estas herramientas en la pantalla grande. El ajo, estacas con diferentes tallados y sobre todo cruces. Las estacas y los crucifijos son símbolos icónicos de la caza de vampiros, especialmente en la tradición europea. Se creía que estas estacas, usualmente hechas de madera de fresno, eran capaces de inmovilizar o destruir a un vampiro cuando se clavaba en su corazón. Los crucifijos, por otro lado, representaban el poder de la fe y la protección divina contra estas criaturas demoníacas. En diversas culturas, estos objetos formaban parte de rituales funerarios diseñados para prevenir que los muertos se levantaran de sus tumbas como vampiros. Y la imagen del cazador de vampiros armado con estas estacas y un crucifijo se popularizó en la literatura y en el cine, desde Drácula de Bram Stoker hasta las películas de Hollywood como Entrevista con el vampiro. La Biblia utilizada para cazar vampiros y las estacas de diferente estilo. Estas tienen muchísimo detalle. Al arcángel Gabriel, y tienen acá varios santos, varios ángeles. Aquí en el área de los esqueletos, el lugar donde está todo el arte dedicado a estas criaturas, arte hecho con el esqueleto humano. En muchas culturas las calaveras y esqueletos se utilizaban en rituales y ceremonias para proteger a los vivos de los muertos que podían regresar como vampiros. Estas figuras de esqueletos se exhiben en este lugar para ilustrar cómo las antiguas civilizaciones manejaban sus temores y creencias sobre la muerte y los no muertos. Forma esta parte parece una burla a todo lo de la Iglesia Católica, a los santos, porque todos tienen poses y vestiduras similares a muchos santos. Es un lugar que tiene un contenido fuerte para muchas personas, pero hay que ver que también fue hecho como arte de muchas personas que les gusta coleccionar este tipo de artefactos, este tipo de figuras. Durante ciertas épocas y en diversas culturas hubo una lucha intensa entre las creencias religiosas y las supersticiones. Las figuras de calaveras que satirizan a los santos son representaciones que pueden reflejar críticas o resistencias históricas a las instituciones religiosas y también profanación y ocultismo.
realmente es una colección grandísima de muchos artefactos, tanto de historia de vampiros como de historia del ocultismo también, como cartas, objetos utilizados para distintos rituales y muchas más cosas del satanismo y el ocultismo. Vamos a seguir conociendo un poco más de este gran lugar. A lo largo de la historia, las creencias en vampiros y otras criaturas sobrenaturales se han vinculado con prácticas consideradas satánicas y heréticas. Estos objetos provocan curiosidad y pueden ofrecer una experiencia emocionante y espeluznante que atrae a un público específico. Durante la época de la persecución por brujería, entre el siglo XV y el siglo XVI, los objetos utilizados en rituales satánicos como pentagramas, cálices negros y figuras demoníacas eran considerados pruebas de la herejía y la brujería, llevando a juicio y ejecuciones masivas. La cultura africana siempre ha tenido mucho que ver con el ocultismo y el vudú, y en este preciso lugar encontramos muchas reliquias y muchos objetos hechos a partir de las creencias de esta parte del mundo, las creencias africanas sobre el ocultismo. Las prácticas de brujería y vudú varían ampliamente en África, influenciadas por las tradiciones indígenas y los contextos culturales locales. Las máscaras africanas tienen una larga historia y se utilizan en rituales religiosos, y también pueden actuar como canalizadores de fuerzas espirituales durante ceremonias y rituales. Las estatuas también pueden ser utilizadas como herramientas en rituales para invocar la presencia de entidades o para comunicarse con el mundo espiritual. De los vampiros también se cuenta que en la antigua China se creía mucho en estos seres, por eso también tenemos aquí un poco de la historia de cómo relacionan esos seres en esta parte también del mundo, en la antigua China. En la antigua China, las creencias en seres sobrenaturales y no muertos formaban parte del rico tapiz de su mitología y folclore. El Yanqing es un cadáver reanimado que, según la leyenda, se levanta de su tumba para robar el ki o la fuerza vital de los vivos. Algunos relatos lo describen como sensible a la luz solar, lo que lo hace activo durante la noche. Estos conceptos similares de Yanqing comparten características con los vampiros occidentales. Y no nos podemos olvidar del demonio, también tiene aquí su lugar especial, su lugar donde están exhibidas muchas imágenes, muchos artefactos, muchas figuras que tienen que ver con la forma en que los humanos vemos al demonio. Una narrativa común en la mitología es que los vampiros son sirvientes o creaciones del diablo, destinados a propagar el mal y la corrupción por el mundo. En este lugar se destacan los orígenes de estas dos representaciones culturales y su interconexión entre los mitos oscuros. Aunque no es posible hablar mucho, he tratado de poderles explicar un poco y de contarles lo que se encuentra aquí. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció este lugar. Un lugar extraño, un lugar diferente y un lugar cargado de cosas oscuras. Las tablas Ouija, conocidas por ser herramientas de comunicación con el más allá, están exhibidas de diversas formas, desde las más antiguas y rudimentarias hasta las más elaboradas y artísticas, decoradas con intrincados diseños que capturan la imaginación. En este lugar también se encuentran muñecas que, además de ser expresiones de arte popular con detalles minuciosos y vestimentas tradicionales, también han sido empleadas en rituales de magia y protección. Algunas muñecas tienen una apariencia inquietante y están asociadas a leyendas de posesión o maldiciones. Muchos artefactos, muchas figuras extrañas, muchas cosas interesantes para ver. Mucha historia también para conocer acerca de estas criaturas y de todo el ocultismo. Lugar extraño, diferente y algo nuevo en eso.
Los vampiros han sido seres que desde siempre nos han causado admiración, sea por las películas, sea por las historias, por los libros, pero siempre hemos querido saber un poco más de ellos. Y en este museo podemos encontrar mucha historia, podemos encontrar muchos artefactos, muchas Biblias y muchas cosas que tienen que ver con esta historia. Bueno, este lugar también cuenta con una galería creada en un granero, una galería de arte donde se pueden comprar algunos de los implementos o algunos de los recuerdos o antigüedades que hay en este lugar. Esta cama en $2.800, totalmente hecha en madera y tallada. $4.500 por este mueble francés también del siglo XIX. Otro mueble clásico también en $3.600. Miren los detalles de la madera, que la persona que la compre tiene que hacerle algunas reparaciones, pero es una silla del siglo XIX en $2.500 también. Tiene un castillo, este caballito medieval con todos los detalles. Acá está este armario también clásico que vale $4.500, $1.000 por este bebé y $700 por este stand gótico del siglo XIX. $4.500 también por este gran mueble, también hecho en el siglo XIX. Sin duda vale la pena visitarlo, tiene un costo de $15 y pueden disfrutar tanto de la casa de los vampiros como de esta parte que es la tienda de antigüedades. Gracias por acompañarme, recuerden suscribirse, darle like y compartir, así que bye bye todo el mundo.